Buen día, amigos de Perú 21. Estamos con la doctora Clarice Chaiz, congresista y candidata al Senado Nacional con el número 6, Renovación Popular. ¿Cómo le va? Acá empezando. Empezando la campaña, doctora. Primero lo primero, ¿no? Usted ya se ha manifestado un poco por el tema de la disolución de los equipos especiales. Tiene una opinión muy interesante porque ha sido fiscal de la Nación, además. Bueno, eso es hace tiempo que nosotros pensábamos que esos equipos especiales ya no deberían estar. Por muchas razones. Ujú. Quienes hemos trabajado en estas instituciones, en mi caso el Ministerio Público, más o menos conocemos la estructura orgánica de la institución. No más o menos, la conocemos muy bien. Y sabemos que está más o menos estructurada en el sentido de hacer subespecialidades, por ejemplo, dentro de la especialidad penal. Tenemos el sistema, el subsistema anticorrupción, el subsistema de crimen organizado, de derechos humanos, etcétera. Dentro de esos subsistemas se crearon otros ya especializados para tipos determinados. Mm. Y eso no podía ser. Más aún que se creó una estructura orgánica con un recurso humano importante que le restaba, digamos, oportunidad de mayor rendimiento a los subsistemas. Porque en los 90 empezaron los juzgados especiales, ¿no? Familia, anticorrupción, y luego las fiscalías especiales. Pero en general, ¿no? En general, ¿no? Por decir, Hacer una cronología un poco de los cambios, ¿no? claro, anticorrupción es todo un libro, vamos a decir, del código. Pero para ver solo de determinada empresa, de determinada persona, como que la cosa no era, ¿no? Vamos a ver el caso Cuello Blanco, solamente ese caso. Como si fuera el tema, la organización del mundo, como si fuera internacional, como si fuera necesario convocar a no sé qué. Cosa que la puede ver el subsistema especializado, porque todos los fiscales de ese subsistema conocen muy bien lo que es su especialidad, ¿no? O su subespecialidad. Bueno, de ahí la propia estructura de los subsistemas generó algunas situaciones que yo le llamo deformaciones profesionales. Porque los coordinadores, al tener una competencia a nivel nacional, comenzaron a considerarse que tenían funciones y atribuciones casi como de un supremo. Y eso estaba mal. Tanto así que llegaron a desbordarse y a desafiar la propia autoridad del fiscal de la nación. Y eso incidía en el orden, en el mantenimiento de todo el sistema, de toda la institución. Porque al resquebrajarse el principio de autoridad, un poco que se desequilibraba la institución en general. Bueno, se produjo una especie de síndrome Pérez Vela, que salían a la prensa. Sistema mediático, ¿no? Emplazaban Ahora, hay antecedentes, ¿no? a cualquier persona o a cualquier funcionario jefe. Ujú. No recuerdo yo de esos antecedentes. ¿No? No. Porque usted estaba en la época del 2006, más o menos, ¿no? ¿Sí? Ya, claro, empieza la fiscalía con el 80, Claro. ¿no? 81 empezó. Claro, con Doctor Ortiz de Ceballos. Ortiz Ceballos. Y su secretario era Popi, pues. Ah, bueno. Él se politiza y luego va al Congreso. Claro, pero él no hizo las cosas que nosotros hemos. Yo sé que no hizo persecución, digamos. Sí. Más o menos, pero en todo caso fue mediático. Sí. Fue un antecedente mediático, digamos, de la fiscalía en esos tiempos. Pero no por el fiscal de la nación. No por Ortiz Ceballos, que era más correcto. No digamos, por los fiscales. sino por el secretario. Un funcionario administrativo que, bueno, Que buscaba un poco que buscaba un poco de protagonismo, de espacio público. Luego, utilizó el cargo como un trampolín. Luego, Peláez Bardales, ¿qué le pareció? Digamos, buscando un poco cómo comienza a deteriorarse el tema, ¿no? Bueno,
Desde que estuve en la institución desde abril del año 82. Sí. Casi fundadora. Yo nunca he visto una situación de... ¿Cómo la de ahora? No, porque la autoridad fiscal de la nación era plena y nadie se atrevía a hacer lo que últimamente se vio. ¿Quién va a desafiar al fiscal y quién va a decirle, oiga, el fiscal debe irse, que lo saquen, que lo voten, que nos vuelvan, que... ¿Y la politización? Bueno, el Ministerio Público, por sus funciones como representante de la sociedad en el juicio, y como también tener la función de prevención, tiene, digamos, una intervención con la comunidad y otra dentro y en los procesos, como titular de la acción penal. Uh-huh. Esa amplia competencia funcional hace que el fiscal tenga que mirar realidades, que ver lo que pasa acá y lo que pasa allá. ¿Qué es lo que está haciendo un funcionario público o cómo se está desviando del marco de la ley? En esa actuación hay un hilo muy fino que se puede cruzar si es que el fiscal no es un profesional que sabe hasta dónde llega y hasta dónde no llega sus expresiones. Porque no es en su actuación funcional, sino en cómo se conduce, qué es lo que dice, para evitar que se considere como político de política partidaria lo que es una política institucional. Mencioné el caso de Peláez Barrales porque en ese caso se hablaba de politización pero defensiva, en el caso del AMPLA, ¿no? Bueno, esa justamente digo, mencionado. No sé, le digo, yo no he visto una cosa de esa. Lo que pasa es que a veces, cuando el fiscal se pronuncia en un caso, de acuerdo con lo que tiene a la mano, con lo actuado, con lo que se ha logrado acopiar, puede que sea a favor, puede que sea en contra. Y se generan historias, se generan comentarios que no pueden ser cercanos a la realidad, ni estar en lo más mínimo, digamos, concordante con lo que ha ocurrido. A José Antonio siempre se le atribuyó a trabajar a favor de A o B, porque se vio solamente un caso, pero no se veían las resoluciones que se emitían en otros casos. Y por razones, personales, ya después de yo he tenido que revisar esas resoluciones, yo no le encontré nada irregular, porque estaba debidamente fundamentado. Volviendo a la actualidad, ¿qué se podría hacer desde la legislación para cambiar esto? Imagino que están propuestas de... Ese es mire, el tema de la institución es interno, porque quien hace esa estructura y la divide y la subdivide fue la propia institución. Entonces no se puede hacer nada desde la legislatura, desde la ley, del Senado que viene, por ejemplo. Bueno, a ver, vamos a irnos por orden. La ley aprueba una ley orgánica y una estructura general, porque las instituciones son autónomas. La estructura orgánica, juez supremo, juez superior y juez especializado, juez de paz. Fiscal supremo, fiscal superior, fiscal provincial. Y establece, digamos, las competencias, las funciones del penal, del civil, de familia, etc. La institución, para los efectos de poder cumplir a cabalidad con esa función encomendada por la ley, se organiza y estructura de la forma que considera más conveniente. De eso se hace por acuerdo de sala plena en el Poder Judicial y de las Juntas Fiscales del Ministerio Público. Por tanto, no podemos decir que necesitamos ley para subespecializar a los fiscales, no. Eso lo podemos hacer a través de una escuela, a través de la formación o capacitación del personal
si es que se dieran casos extremos de la necesidad de tener una subespecialización única en un determinado caso, ¿no? Como vendría a ser, no sé, en otros campos, por ejemplo, el que maneja la informática. Entonces, evitar la politización dependerá del elemento humano, nada más. Eso es personal. Yeah. Eso no lo dice, no lo da, ni lo quita la ley. Eso ya es simple y llanamente que el funcionario tome conciencia de que la función que cumple está de este lado de la justicia, que se rige por el principio de independencia, de autonomía. ¿Qué le parece no politización. Claro. Porque se busca verdad, transparencia, etcétera, etcétera. ¿Y qué le parece que ahora justamente los miembros policiales están ya candidateando con Ahora Nación? ¿No? Bueno, después que han terminado de su función militar, ahora como ciudadanos, están aspirando mucho a la política y me parece a mí que porque se ha descuidado mucho el tema de la seguridad. De pronto ellos consideran que estando dentro no han podido hacer mucho por la seguridad ciudadana en general y que quizás han adquirido una experiencia suficiente como para complementarla con la otra parte que no podían hacer de la institución y con eso contribuir un poco al reforzamiento de las políticas criminales del Estado. Sin embargo, las ópticas militares son muy especiales, que difieren incluso de las policiales. Y el policía, lo que yo he advertido, ¿no? El policía siempre tiene esa visión policial, digamos, de estar más cercano a la ciudadanía. Pero traen consigo ¿cómo le puedo decir? Una expectativa, un afán, un deseo de ser investigadores del crimen, de tener la titularidad, la dirección exclusiva de la investigación preliminar. Y con esa inquietud, deseo, afán, generan fisuras. Bueno, ahí está el tema del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Y encuentros, el código no les quita, más bien les da mucho. Claro, les da se generan un poco de desencuentros con los fiscales, que espero se solucionen porque ya algo se había avanzado, pero hoy nuevamente volvemos porque se han dado algunas leyes con el voto de la mayoría para decir que ellos dirigen la investigación policial y que el fiscal es director jurídico, dice. Frases, expresiones que no peligrosas, con efectos que podían ser también muy contrarios a lo que buscamos, que la investigación real del delito, la búsqueda de la verdad, y sobre todo, hacerla de manera acorde con los principios del derecho procesal. Usted ha dicho que ha propuesto entre sus nuevas ideas 15 días, ¿no? Para retener a los delincuentes sicariatos. Eso es en determinados casos. Sí. La Constitución actualmente le da a la policía un plazo de 48 horas para investigar. Claro. Tiene muy poco tiempo cuando se trata de delitos complejos. Por ejemplo, en la extorsión, en el sicariato, en el secuestro, donde se demanda, pues incluso hay que ver celulares, tener que sacar información si es que quiere darla el detenido, recopilar luego datos fuera de lo que se encontró en el momento de la intervención. Más 48 horas no son suficientes. Entonces se presentó un proyecto para que, al igual que en el terrorismo, el plazo sea de 15 días, que sea drogas, terrorismo, sicariato, y así poder tener investigaciones un poco más completas que le lleguen al fiscal y no tengamos que estar leyendo en las noticias que le dieron libertad al detenido porque la información policial no fue suficiente como para privarle de libertad a una persona, por más que se le haya encontrado en alguna escena comprometedora
en la escena del delito bastante comprometedora. Ahora, ¿cómo lidiar con el tema del miedo? Porque también hay unos casos donde le puedes poner 15 días, pero el fiscal a veces liberan o porque están amenazados o porque están... Mira, eso ¿cómo lidiar con eso? Temas de personas. Por eso es que yo apostaba por el tema de la profesionalización de los jueces y los fiscales. Contra la provisionalización. No solo la provisionalidad, porque mire, un titular, un abogado, ejercicio libre de la profesión, viene y postula y puede pasar la entrevista, el examen, todo el proceso y ser nombrado. Pero el primer día que se sienta no sabe qué cosa va a hacer. Porque nunca estuvo en el ejercicio de esa función y por una cosa es estar delante del escritorio y otra cosa es estar detrás. Una cosa es venir a reclamar y otra cosa es el que tiene que hacer, buscar, recopilar, a veces de la nada. Entonces, para eso es necesario que quienes aspiran, desean ser magistrados o trabajar dentro del sistema de administración de justicia, sean formados según su especialidad, para que sepan qué hacer. A veces se llega acá y póngase usted un abogado especialista en laboral, en civil, no sé, tributario, llega y lo mandan a trabajar en un juzgado civil o lo mandan a un juzgado penal. No sabe. Entonces va a aprender y ya depende del administrativo. De repente convocar también talentos. El primo comentaba que en Colombia hay esta política ley donde tú traes las mejores universidades y hay una especie de promoción de alumnos. Es posible que se pueda captar también dijo algo. Los mejores alumnos de las universidades. Esa fue la idea en los últimos tiempos que yo estuve por ahí en el ministerio, de captar a los mejores alumnos. Pero hay un problema que en algunas universidades, digamos que forman más o menos bien a los profesionales, tienen una campaña de desprestigio hacia los jueces y fiscales. Entonces el alumno ya va con esa prurito, ¿no? ¿Cómo me voy ahí si es una institución de corruptos? ¿Cómo voy acá si se trata de esto, del otro? Aquí tenemos que trabajar todos y abrir la posibilidad a los alumnos y a los mejores, más bien incentivarlos y motivarlos para que se incorporen dentro del sistema. Pero si nosotros hacemos algo mejor que eso, terminando como abogado, le decimos, ven acá, si quieres, al mejor que venga, que se postule a la escuela, para que vea si realmente va con sus aspiraciones, si puede aportar, si su crítica pasa a ser más bien colaboradora y constructiva para salir adelante, ya no, digamos, a una institución, al país. Usted ha sido muy crítica con estas llamadas leyes pro crimen, ¿no? Hay una narrativa ahí. Crítica de la crítica. Crítica de la crítica, también. Sí. Lógico, porque no todas las leyes son lo que se dice, así ¿no? Es. La narrativa dice pro crimen, pero ¿por qué? Explíqueme, ¿dónde está el pro crimen? Algunas de ellas podríamos decir que sí, como pueden buscar mi votación, siempre es por... En algunas sí, en otras no, claro. Claro. En algunas por ejemplo, me abstuve porque si bien quería que se modifique algo, no estaba a favor de la redacción del texto. Claro. Entonces, por eso, mejor me abstengo porque yo no me voy a comprometer con algo en lo que no creo. Claro, se nos quiere vender en paquete todo, ¿no? Y cuando no es tan simple el tema, ¿no? Involucran a varias leyes, por ejemplo, a la ley de colaboración eficaz. ¿Cómo van a decir, pues, que procrimen? Claro. Procrimen era la anterior. Claro, que demoraba mucho, ¿no? No decían nada. Claro. Bueno, usted analizó el caso Pinchi Pinchi, que fue el primero de colaboración eficaz, y ahí fue muy rápido y fue más transparente, digamos, ¿no? La colaboración eficaz siempre manejaba fue rápido. El primero, ¿no? Mire, ve, el sentido común. Así es. Una lógica común y corriente nos dice, en un caso, porque son procesos autónomos, ¿no? Así es. En un caso donde hay una persona que viene a declarar, a reconocer que ha cometido un delito y a decir, estas son las pruebas de la comisión del delito y de que A, B y C han participado en el mismo, necesita para concluir 8 o 9 años. Claro, no tiene sentido, ¿no? No es lógico. Claro.
Mientras que el proceso común, el ordinario, donde se está investigando el delito, tiene el mismo plazo y hasta menos. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? ¿Qué nos lleva a pensar que más bien se estaba instrumentalizando la colaboración eficaz con fines políticos? ¿Qué ha pasado? Como que ha pasado, y hay denuncias contra algunos fiscales por, bueno, haber tratado de utilizarla para inculpar a terceros. Y eso no es correcto, no es legal, ni ético, ¿no? En el caso del fiscal presente en el allanamiento también tenía una opinión particular, ¿no? Es que en el allanamiento tampoco es como se dice. El allanamiento se puede dar. No necesitan notificarle a ningún abogado. Estando ahí, se inmoviliza todo y se le dice a la persona, si está presente, por favor llame a su abogado. Claro, pero están ahí sentados. En el caso que no tuviera o el abogado no pudiera llegar, allí hay un defensor de oficio. Le dice, mientras tanto un defensor pero de ya oficio. Entraron y ya están ahí Ya están mirando. Todo inmovilizado. ¿Y por qué la presencia del abogado? Pues te puede sembrar, claro. Porque mañana, en el mismo proceso, el investigado va a decir, no fue mío, me sembraron. Se generó la duda y sálvela pues. ¿Qué va a decir el fiscal? Ahora, el fiscal va a dar legalidad, va a legitimar toda la intervención policial. ¿Y qué hacemos cuando el fiscal es cuestionado? Y decimos está politizado y me sacan como evidencia alguna actuación o declaración pública. Todo el proceso se viene abajo. La única forma de mantener la legitimidad absoluta de esa diligencia es con la presencia del abogado. Estuvo su abogado defensor, ¿por qué no hizo la observación en el momento? Entonces, lo que se busca consolidar y obtener o mantener como una prueba válida, ahora dicen que es procrimen. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que existe una corriente de opinión donde participan personas de todos los sectores que tienden a utilizar la justicia como un mecanismo o instrumento de persecución contra las personas, con lo cual se está, arruinando, socavando las bases de una democracia, que eso sustenta precisamente como uno de los principios en la independencia de los jueces para garantizar la libertad de las personas, el nombre, la honra, la dignidad. Entonces, esto es lo que está en entredicho y lo que se estaba poniendo, digamos, en tela de juicios como principio básico de la justicia, porque lo habían dejado de lado y cuando se viene a poner, un poco el candado para evitar que siga ocurriendo y sostener los principios que mantienen a nuestro país como una república democrática independiente y que se rige por la ley, entonces salen algunas personas y una de las que va mirando dice, usted no cree en los valores democráticos que contiene la Constitución. Pero nosotros no hemos salido, a pesar de ser políticos, no hemos salido a enfrentarnos y a decirle, explícame tus razones. Y yo te traigo 100 casos donde esto a nivel nacional no ha funcionado. ¿Qué otros proyectos podrían ayudar con el tema de la delincuencia, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la dificultad de levantar las líneas telefónicas o el tema de los chips ambulatorios o el tema incluso del IAPE, ¿no? Mire, ¿por qué es tan difícil legalmente levantar esos secretos? Hay una serie de mecanismos con los que, sumándolos, puede llegarse a cerrar muchas puertas y ventanas. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, con una visión de futuro, si tenemos visión de futuro, trabajar para no tener más delincuentes. ¿Cómo? Y eso, políticas preventivas. Hay que trabajar con los chicos, con los niños, con los jóvenes de ahora, para que estos no sean los delincuentes de mañana. Entonces, y por el otro lado, aplicar la ley, hacer buenas investigaciones y que el sistema penitenciario cumpla su finalidad.
de ser resocializador, que los reinserte a la sociedad, pero no sean las escuelas del delito que tenemos ahora. La nueva INPE que ha anunciado Gerí podría tener un cambio si se dice que se cambie el tema del... De nombres no pasa nada, Exacto. oiga. Exacto. Y mire lo que pasó con la Junta Nacional de Justicia. Era Consejo Nacional de la Magistratura, reforma del sistema, le cambio de nombre. No sigue siendo la misma cosa, la misma estructura, los mismos reglamentos, la misma... ¿Se le pueden quitar los cargadores de los celulares, como se dice ahora en el INPE? ¿O cortar la electricidad en algunos momentos? Le quita la electricidad, le quita los cargadores, perfecto. Estando en la cárcel quizás va a limitar la comisión que desde ahí dirijan afuera. Pero si es una organización criminal, el 1 está dentro, el 2 está afuera. ¿No? El 2 sigue operando. Hay que ¿cómo le digamos? Destruir las organizaciones. Desarticular la organización. Uno, no es nada. Sigue el segundo. El comando, como dicen, no muere. Y las organizaciones criminales son muy estructuradas, muy organizadas. Entonces, aquí hay que trabajar políticas criminales de fondo, también de forma. Hay que bloquear todo aquello que ellos están usando para la comisión de su delito, pero lo básico y lo elemental es evitar que hayan delincuentes, por lo menos la menor parte. No podemos abrir las fronteras así, simpáticamente, para que pase todo el que quiera, sin pedir siquiera sus antecedentes penales. Para el corredor se refiere que ha anunciado con casos. Aparte el corredor, cuando ingresaron, digamos, como si fuera un éxodo ciudadano de una ciudad a otra, o de un país a otro, y nadie controló quién venía. Y entonces nos vimos contaminados, y no solamente con gente que venía a delinquir, sino que han sido maestros. ¿Aplicaría algún tipo de proyecto para poder hacer homologaciones con otros parlamentos de otros países? Por ejemplo, a través del Parlamento Andino. Se habla mucho de antecedentes. Mire, esa es una pretensión de mucho tiempo. Sí, pues no pasa nada. Viene en el sentido de tener un código penal único, de tener incluso una moneda única, igual que en Europa, ¿no? El Eurojust, el Eurosol, el euro como moneda. Pero acá en América, divergemos incluso en las filosofías políticas en algunos tiempos, y eso ha dificultado la situación. Ahora el crimen es transnacional y las circunstancias y la realidad están obligando a que sigamos ese camino. Porque si tenemos ahora nos seguimos trabajando con las normas nacionales, por ejemplo, en el caso de las extradiciones, en algunos países la pena es mayor, en la otra sí, demora y los tratados internacionales dicen, ¿no?, que por lo menos tenga tanto mínimo de ley, de pena, cosas que deben coincidir. O sea, pero el principio de legalidad y demás que funciona. Por lo menos si eso hiciera el Parlamento andino, caminar hacia eso, algo hubiéramos avanzado. Se viene trabajando con los convenios bilaterales para adoptar acuerdos según el momento, las circunstancias, es lo que está ayudando. Pero también somos muy afines o muy dispuestos a firmar toda convención que nos pongan sobre la mesa. Y eso, por ejemplo, ha impedido que ahora no se puedan expulsar a personas que han delinquido acá porque en su país de origen no lo reciben. Y tenemos organismos internacionales que protegen delincuentes, pero no al ciudadano. Se ha hablado de la Corte, ¿no? De las Cortes. Y de la Comisión también. ¿No? Porque son muy decorativos. Solo salen cuando dicen, hoy, cuando se está afectando la libertad o el derecho claro, el juicio del Estado. Está delinquiendo, ¿no? Pero usted no propondría salir de la Corte, así. Yo sí. ¿Así? Yo sí soy... ¿Y legalmente cómo se hace? Porque es complicadísimo. Son 5 años, trámites. Un año. Esperamos un año y después sí. Claro, es que las circunstancias, tal cual el momento en que nos encontramos, en realidad, y sanciones después, no justifica. No habría problema. Si nosotros reforzamos nuestro sistema de justicia nacional, si nosotros tenemos buenos jueces, buenos fiscales, si tenemos
un buen tribunal constitucional, podríamos manejar la paz y la seguridad pública y darle tranquilidad al país. En tanto, los órganos internacionales también se reorganizan, también se reestructuran y se ponen a pensar qué están haciendo, por qué hemos llegado a esto, qué hicieron de bueno para evitarlo. Para ir cerrando y redondeando, ¿qué le parece la gestión de Tomás Gálvez? No él conoce la institución, la conoce bien de dentro. La conoce. Claro, está trabajando en lo que es su especialidad. Lo han criticado de ambos lados, ¿no? ¿Ah? De ambos lados lo han criticado. Claro, es que los que En algunos, en el sistema, según el tema. claro, según el tema, los que han estado en el sistema y que otrora han sido amigos de los que investigaban o de los que los dirigían desde fuera, hoy salen a criticarlo y bueno, tienen espacio, ¿no?, para hacerlo. ¿Y por qué antes a ellos no les observaron lo que hacían? Demasiado tiempo han permanecido unos en la institución. Gálvez, bueno, ahora está tratando de poner coto a estas cosas para recuperar poco a poco la imagen institucional y con ello la confianza y tranquilidad del pueblo. Porque un ciudadano que va a una institución cuya imagen está deteriorada, ¿llega con confianza? No. Entonces hay que decirle, confía en tu fiscal. ¿Y tiene confianza en el nombramiento de la doctora Cabrera, que acaba de suceder? Acaba de formalizarse, pero... Bueno, eso es lo que los miembros de las juntas son los que han sido seleccionados por el Consejo conformado por los que hicieron la reforma constitucional. Claro. Empecemos por darle la confianza que demanda todo funcionario, en tanto no veamos que cometa algo que sea, censurable o no convalidable, ¿no? Claro. Por ahora yo estoy viendo de que esta junta, los miembros de la Junta Nacional han llegado a un momento difícil, ¿no? Un momento difícil donde se está tratando de poner orden y que salen temas de toda naturaleza que exige un poco más de prontitud, una respuesta más inmediata. Y a veces se han tomado sus tiempos para hacerlo. Sí. Eso es lo que seguramente con el tiempo van a corregir, porque ni bien asumieron el cargo se encontraron con problemas bien grandes. Para terminar, doctora, ¿qué propuesta legal podría ayudarnos para la gobernabilidad? El escenario de vacancia y cierre del Congreso siempre está en el aire. A veces para bien, a veces para mal, es una lotería. ¿Hay formas de tener algún tipo de candado legal, algún tipo de precisión? Yo creo que con la reinstauración del Senado vamos a tener un poco más de estabilidad política. No puede cerrarse, pues. No, aparte de que no pueda cerrarse, póngase a pensar usted. Por ejemplo, ahora el Congreso censura a los ministros por esto, el otro. El presidente puede cerrarlos si es que censuran a dos gabinetes seguidos. Pero los ministros uno por uno van saliendo, ¿verdad? No pasa nada. Se aprueban leyes que el Ejecutivo las observa. Ya se generó una expectativa del ciudadano que se beneficia con esa ley. El Ejecutivo las devuelve observadas. ¿Qué hace el Congreso? Por insistencia las aprueba. ¿Cómo queda el Ejecutivo? Debilitado. ¿Quién asume el poder o se va haciendo de más poder, digamos? El Congreso. Entonces llega un momento en que el Ejecutivo casi se ha quedado subordinado al manejo de las mayorías del Congreso. Y eso lo ha debilitado. Por tanto, hemos tenido ¿cuántos presidentes en un solo periodo? ¿Eso es bueno para la estabilidad del país? No es bueno. ¿Qué va a pasar ahora con el Senado? Estos proyectos que apruebe la Cámara de Diputados van a pasar al Senado para tu revisión. Es el Senado el que le va a decir, ¿lo apruebo o lo desapruebo? ¿Se va al archivo o continúa su trámite?
Con lo cual el Ejecutivo irá tomando un poco más de estabilidad, más de firmeza y más de solidez del poder que debe ejercer para gobernar el país, para poder ejecutar sus políticas públicas o sus planes de gobierno. Y no estar hackeado constantemente por esta Cámara política del Congreso. Entonces, el Senado viene en este momento a dar esa estabilidad, esa serenidad al país para que se convierta en gobernable. Y que además no se preste para que los partidos políticos o algunos partidos políticos digan yo quiero darle gobernabilidad al país y lo hagan a cambio de ministerios. Entonces, una ley no puede parar eso, ¿no? Los niños. No, ¿cómo? Repetir lo de los niños no se puede parar con una ley, ¿no? Espero que no, pero eso ya no depende de las instituciones. Mire, depende de los postulantes que lleven los partidos políticos y también depende de quién vota por ellos. Cada pueblo conoce a su gente. Perfecto, doctora. Gracias por tu tiempo.